En la sección 11.1 tenemos como temática la comparación molecular de los gases, líquidos y sólidos. Entonces, bueno, ya en el capítulo anterior, en el capítulo 10, habíamos hablado de que las moléculas de un gas están muy separadas, ¿sí? Y están en un estado de movimiento caótico. Eso quiere decir que es muy aleatorio y muy veloz, ¿ok? Em, y bueno, ya eso lo habíamos visto en dicho capítulo. em, y algo que se relata en la sección 10.7 del capítulo es acerca de la teoría cinética molecular. ¿M? Y esa teoría cinética molecular em, eh, menciona algo que va a ser de mucho interés para lo que vamos a conversar, y es que em, realmente nosotros hacíamos una suposición de que las interacciones entre las moléculas podían despreciarse. ¿Qué significa eso? Que en los gases la movilidad es tal, ¿verdad? Y el espaciamiento que hay entre las moléculas es tal que eh, en algún momento, o sea, cuesta mucho que las moléculas estén cerca una de la otra, ¿sí? No es tan probable esa cercanía. Ujú. Y al estar con tal velocidad y tal distanciamiento, pues la atracción que puede haber entre cada una de las moléculas como para tratar de mantenerse unidas prácticamente no existe, ¿sí? Bueno, esa suposición que es ampliamente válida en gases eh, en un rango bastante amplio de presiones y temperaturas, resulta no ser válida en líquidos y sólidos, ¿sí? Porque las fuerzas entre cada una de las moléculas sí son más intensas, ¿ok? Entonces, en líquidos y en sólidos, las moléculas sí están más cercanas unas de las otras. Entonces, sí interactúan entre ellas. Ujú. Y aparecen fuerzas que precisamente hacen de que sus propiedades sean distintas a las de los gases. ¿Sí? Bien, entonces, a manera de resumen de lo que está acá en esas, en esos, en este par de párrafos, tenemos por acá la tabla 11.1 que nos habla acerca de algunas propiedades características de los estados de la materia. Eh, de nuevo, esto de las propiedades realmente no es una cuestión nueva para nosotros, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida académica hemos visto que pues gas, líquido y sólido son diferentes en comportamiento y por aquí nos mencionan o nos puntualizan algunas de las eh, propiedades que encontramos en cada uno de los estados, ¿sí? Em, algunas propiedades se comparten y otras no, ¿verdad? Por ejemplo, los gases fluyen con facilidad y los líquidos también. De hecho, hay una rama de la ingeniería que se llama mecánica de fluidos y
Cuando nosotros nos referimos a un fluido, nos referimos a una sustancia que puede fluir. Y en ese caso, fluido sería una palabra general para referirse a un gas o a un líquido. Ujú. Los sólidos no fluyen. Entonces ahí vemos que hay ciertas cosas que se comparten entre algunos estados y entre otras no. Por ejemplo, también eh, esta propiedad dice que es compresible. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de gases, pero compresible, ¿qué es? Bueno, que yo tengo un gas en un determinado recipiente y si yo le aplico una fuerza a ese recipiente tiene alguna parte móvil, como decir un pistón, yo puedo reducir el volumen ocupado por ese gas por medio de la aplicación de fuerza. Pero eso es imposible en líquidos y en sólidos. Entonces, como vemos, hay algunas cosas que sí se comparten entre dos estados, entre el tercero no, en fin, ¿verdad? Pero son propiedades que en general ya las conocemos y pues se colocan aquí por dar un contexto y un refrescamiento de cuáles son esas características. Ujú. En la siguiente figura que viene aquí en el libro es una imagen o una fotografía. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para ver aquí los comentarios. Eh, pero bueno, aquí tenemos tres sustancias eh, muy representativas de de los tres estados de la materia. Algo interesante que decidió el autor hacer aquí es que, bueno, la primera fotografía es un balón, tiene un taponcito y lo que contiene es cloro gaseoso, ¿sí? Este otro recipiente es como un tipo de esfera, ¿verdad? Lo que contiene es bromo, ¿sí? El bromo a temperatura ambiente es líquido. Y este otro material que vemos por acá, que es un tipo como de polvo, ¿sí? Es yodo. Algo interesante, decía, realizado por el autor, es que estos tres elementos están en la misma familia en la tabla periódica, ¿verdad? Son elementos del grupo 7. Y vean que aunque están en la misma, en el mismo grupo en la tabla periódica, pues eh, cada uno de ellos está en un estado físico de la materia diferente a temperatura ambiente, ¿sí? El cloro siempre lo vamos a encontrar gaseoso. Si uno lo quiere en, en otro estado, tendría que ser una modificación en la temperatura. De la temperatura ambiente él es un gas. El bromo un líquido y el yodo es un sólido. Ujú. Y acá, esto que ellos han colocado por acá es una representación de las moléculas de cada una de estas sustancias. ¿Ok? ¿Qué podemos ver en las de cloro? Un alto espaciamiento, ¿sí? De hecho, en todo este espacio, ¿verdad? Así lo hizo a propósito el autor, todo este espacio se ven solamente un par de moléculas, ¿verdad? ¿Qué pasa en el estado líquido? La cercanía es mayor, pero la orientación que tienen estas moléculas, si lo ven, sigue siendo como aleatoria, ¿sí? Por un lado y por otro. Mientras que en el estado sólido, eh, la cercanía es mayor todavía que en el estado líquido y hay como un cierto orden estructural aquí, como un cierto acomodo de las moléculas como de una forma más organizada, ¿verdad? Entonces,
eh, cierto arreglo ordenado, como le mencionan por acá. ¿Sí? Jeremy, ¿querías mencionar algo? Sí, gracias, profe. Era una consulta con respecto a lo que usted mencionaba del gas cloro. Por ejemplo, como el gas, obviamente yo sé que creo que ahí es, eh, ¿cómo es? Hipoclorito de sodio, eso, el que utilizamos, por ejemplo, para desinfectar en los hogares, que dice que viene a tanto por ciento. En ese caso, ahí, ¿cómo sería el asunto? Usted mencionaba que bajar la temperatura o bien combinándolo con otro elemento. Sí, muchas gracias. Sí, esto es cloro, cloro, ¿verdad? Lo que pasa es que en casa nosotros, esa disolución que usamos nosotros en la casa para desinfectar, le decimos cloro, pero no es cloro, ¿verdad? No es cloro puro, ni tampoco es una disolución de cloro, ¿verdad? Sino que el cloro, como bien lo decías, es eh, para manejarlo así a nivel casero. eh, Ellos lo hacen reaccionar con sodio, ¿verdad? Para formar hipoclorito de sodio, el cual también tiene propiedades desinfectantes. Ujú. Pero es mucho más fácil de manejar que el cloro gaseoso. Em, entonces, eso se mantiene disuelto en agua y se puede utilizar para desinfección. Em, Estas sales de cloro a veces tienden a ser en cierto modo inestables, ¿verdad? Entonces, eh, a alguien le habrá pasado, por ejemplo, un ejemplo típico en casa es eh, meterse al baño a desinfectar, ¿verdad? La ducha o el espacio de bañarse. Y hay que tener cuidado porque si se empieza a llenar el cuarto de vapores de cloro. Entonces eso siempre hay que hacerlo con una correcta ventilación. El cloro es muy soluble en agua, entonces, por ejemplo, si una habitación, en este caso un cuarto de baño, se está llenando mucho con vapores, bastaría con abrir la ducha, ¿verdad? Y esa agua que va a estar cayendo ahí va a ser una absorción del cloro que se encuentre en forma de vapor. Entonces ya eso también ayudaría a un caso en que uno necesite reducir esa concentración. Pero sí, por ejemplo, bueno, las compañías, eh, por, por decir un nombre aquí a nivel nacional, ¿verdad? IREX, ellos manejan clorogas, ¿sí? En sus plantas, ¿verdad? En la planta química. Pero no es para envasarlo y vendérnoslo a nosotros, ¿verdad? Ellos compran clorogas y lo usan en esos procesos para fabricar el hipoclorito de sodio. Ese sí lo disuelve en agua y nos lo venden como desinfectante. Ujú. Decías que también la concentración es 3,5%, ¿verdad? Es normalmente la concentración usual que tienen esos productos, pero a veces uno puede encontrarse productos al 5%. Ya a nivel industrial, cuando alguien va a comprar hipoclorito de sodio, pero no porque va a ir a desinfectar la casa, sino porque lo necesita en su industria al mismo tiempo para hacer otra cosa, la concentración normalmente anda como un 13 o 15%, no recuerdo exactamente, pero no suelen ser concentraciones muy altas, ¿verdad? Por ahí, por ahí sería lo que podemos mencionar sobre eso. Em, Bien, entonces, como decía, propiamente lo que se busca en esa figura 11.2, ya lo he comentado, ¿no? Es un poco ver que
Hay una energía cinética o una movilidad, una velocidad que tienen las partículas. Eh, Esta energía cinética que tienen las partículas es, está normalmente relacionada con la temperatura, ¿sí? Normalmente a mayor temperatura, mayor energía cinética o mayor movilidad de las partículas. Pero eh, esa movilidad se ve contrarrestada contra las energías de atracción entre las partículas, ¿sí? Entonces, dependiendo de quién sea más fuerte, eso va a determinar el estado físico de las sustancias. Ujú. O sea, si regresamos por acá, las partículas que forman el cloro gaseoso tienen alta energía cinética. Sí, sí tienen alta energía cinética. Y tienen, ¿cómo son sus energías de atracción? Son bajas. Entonces, alta energía cinética, baja atracción entre moléculas, eso nos da estado gaseoso. ¿Qué pasa en el estado sólido? Totalmente al contrario. ¿Ok? ¿Cómo es la energía cinética? ¿Cómo es la movilidad de las partículas? Muy restringida. Tienen poca movilidad. Ujú. Y por otro lado, al estar más juntas y al tener poca movilidad, las energías de atracción entre las partículas son más poderosas o son más predominantes. Entonces eso provoca que la sustancia se acomode en estado sólido. El estado líquido sería precisamente como un equilibrio intermedio, ¿verdad? Entre estos dos efectos que se están comentando por acá. Entonces, eh, en general, eh, la atracción entre las partículas, ¿de qué depende? Pues depende de en sí depende de la naturaleza de las moléculas, o sea, qué átomos son los que, o qué elementos son los que están formando las partículas, y también dependen de qué tan separadas están. Ujú. Mientras que la energía cinética depende de la temperatura. ¿Mm? Entonces, uno pensaría que las energías de atracción entre las partículas uno no las puede modificar, ¿sí? No se pueden modificar porque ya son parte de la sustancia, ¿ok? Eh, ya por la fórmula química que tiene las moléculas, ya esta energía de atracción ya está con ellas, no puede ser modificada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros podemos modificar? La energía cinética. ¿Y eso cómo lo modificamos? Con la temperatura, ¿verdad? Como lo dice aquí, normalmente cambiamos de un estado a otro calentando o enfriando, porque eso lo que hace es modificar la energía cinética de las partículas, ¿sí? Entonces, realmente yo no puedo modificar la energía de atracción entre partículas. Yo lo que puedo es modificar su movilidad, y eso lo hacemos por medio de los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, en realidad ese comentario es como un preámbulo para que entonces podamos decir, bueno, en la energía cinética ya está claro, es aumentar o disminuir la temperatura, pero ¿qué tal si estudiamos entonces las energías de atracción? ¿Cuáles son? ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las fuerzas que son más fuertes que otras? Entonces, hacia eso vamos en la siguiente sección.